¿Por qué es bueno para el medio ambiente que Trump pierda las elecciones? El presidente Donald Trump ha demostrado que ha tenido una gran influencia en el estado del medio ambiente estadounidense y quizás incluso mundial, diría yo. Incluso él se sabe que ha dicho públicamente que el cambio climático no existe, o que no es tan grave como parece, o que no es causado por el ser humano. Lo que quiere decir que él abiertamente, públicamente contradice a la comunidad científica y a los datos que se han estado acumulando durante décadas. En su promesa de campaña, eso fue anterior al año 2016, cuando salió por primera vez presidente, él prometió que quería impulsar el desarrollo empresarial en el sector de los combustibles fósiles y también la desregulación, y esto es eliminar las reglas como una forma de eliminar los obstáculos para la producción eficiente de energía y también para impulsar el desarrollo industrial, como ya dije, y por supuesto el crecimiento económico. Trump cree que al eliminar las regulaciones de todo tipo, especialmente ambientales, de las que vamos a hablar ahora, pero regulaciones laborales, etc., de esta forma va a crear más puestos de trabajo. Entonces, respecto a estos distintos organismos, han identificado más de 100 medidas distintas tomadas por el gobierno de Trump que llevaron a debilitar la protección ambiental. Ahora voy a explicar brevemente en las que, según mi opinión, son las 4 medidas que más afectaron al estado del medio ambiente. Entonces, la que más conocemos todos, la más famosa, es que el año 2017, una vez que era presidente, Trump se comprometió a retirar a su país del Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un acuerdo firmado por 195 naciones para comprometerse a reducir sus gases de efecto invernadero y así evitar una posible catástrofe climática. Hay que tomar en cuenta que Estados Unidos es el segundo país más emisor del mundo. Y siendo tan influyente como es, y siendo que se niega a comprometerse a este acuerdo, puede llegar a facilitar a que otras naciones, también muy influyentes en este respecto, como Brasil, como Arabia Saudita, se dejen influenciar o se sientan justificados a también a no reducir sus emisiones de carbono. Entonces, lo que decide hacer Estados Unidos influye a otros países. Una segunda medida es, por ejemplo, que Obama en su gobierno anterior a Trump, promulgó un plan conocido como el Plan de Energía Limpia, que se llamó Clean Power Plan, que era uno de los pilares de su estrategia de gobierno para reducir los gases de efecto invernadero. Y tenía como objetivo, como ya dije, reducir las emisiones de dióxido de carbono de empresas del sector energético. Una de las cosas, por ejemplo, que hacía era prohibir la construcción de nuevas centrales de carbón que no tuvieran la tecnología de captura y almacenamiento de carbono. Trump reemplazó este plan de energía limpia con su propio plan, que era mucho más relajado, más laxo, sin tantas reglas, que se llamó la regla de energía limpia asequible, que llevó a eliminar las regulaciones que habían puesto anteriormente y regulaciones que limitaban las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo tanto ya no habían límite. O sea, básicamente se puede decir que las empresas pueden simplemente emitir lo que quieran, pero es un poco simple. Entonces, lo que a mí me parece interesante a este respecto es que Trump intente apoyar tanto la industria del carbón, siendo que las mismas fuerzas de mercado han llevado a una disminución del carbón en Estados Unidos en un 18% en los últimos años, y ha habido un crecimiento en el uso de las energías renovables, siendo que han caído los costos de las energías eólica, solar, el gas natural también es más rentable que el carbón. Entonces igual siento que las empresas del carbón van a cerrar eventualmente y van a ser reemplazadas por las energías renovables. Entonces, ¿por qué Trump insiste en impulsar las empresas del carbón? No lo sé. Tercero, el gobierno de Trump debilitó las reglas que imponían restricciones a la quema de metano derivadas de la producción de gas y petróleo de las mismas empresas de combustibles fósiles.
Y hay que tomar en cuenta que el metano es un gas de efecto invernadero que es mucho más potente que el dióxido de carbono, aunque su duración en la atmósfera es más breve, es más corta. Otra cosa que hizo el gobierno de Trump fue la desregulación en materia de emisiones de mercurio, arsénico y otras sustancias tóxicas generadas por las mismas centrales energéticas de combustibles fósiles. Estas sustancias tóxicas llegan a la atmósfera y de ahí terminan contaminando los ríos, lo que es muy dañino para la salud humana. Y si no me creen, pregúntenle a la gente que vive a los alrededores de las centrales termoeléctricas de Ventanas, en la quinta región de Chile, que fue exactamente eso lo que pasó. Bueno, aparte de estas medidas que hemos mencionado ahora, hay muchísimas más en las que Trump ha influido para que haya una desregulación en medidas que estaban ahí para proteger al medio ambiente. Y rápidamente menciono algunas como normas que regulan el ahorro de combustible de automóviles y camiones, levantó la prohibición de exploración del petróleo y gas en zonas protegidas, permitió la construcción de oleoductos y gasoductos, como por ejemplo el Keystone XL, que va a transportar crudo de petróleo desde Canadá a Estados Unidos. Se negó a fortalecer las normas nacionales de calidad del aire ambiental, que regulan las emisiones de ozono y de material particulado, que son nocivos para la salud humana. Apoya abiertamente el fracking, que es una técnica muy dañina para el medio ambiente, etc. Hay muchísimas otras medidas. Entonces, como pueden ver, las políticas de Trump han abarcado muchas áreas que en su totalidad pueden llevar a un daño ambiental irreparable. Tanto así que según un análisis del Rodion Group, que es un centro de investigación independiente, estas regulaciones que ha hecho Trump darían como resultado 1.800 millones de toneladas métricas adicionales de dióxido de carbono a la atmósfera para el año 2035, que son más que las emisiones de energía combinadas de Alemania, Gran Bretaña y Canadá en un año. Incluso hay científicos que han dicho que en el caso de que Trump sea reelecto por otros 4 años, sería prácticamente imposible mantener la subida de la temperatura promedio global por debajo de los 1,5 grados Celsius. Bueno, sin embargo, al parecer Joe Biden ha ganado las elecciones y esperamos que así sea si Trump lo admite. Y Joe Biden, por el otro lado, propone un camino radicalmente distinto, en donde identifica el cambio climático como un elemento central de su plataforma política. Por ejemplo, Joe Biden prometió la reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo de París. Quiere restablecer todas las normas que el gobierno de Trump pensaba eliminar, como la limitación de las emisiones de metano, el fortalecimiento de estándares de ahorro de combustible, etc. Quiere invertir en energías limpias, incentivar la producción de vehículos eléctricos. Y una meta en particular que tiene el gobierno de Biden es lograr las 0 emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050. Y esto quiere decir no que van a dejar de emitir gases de efecto invernadero, no es eso, sino que quiere decir que las que emitan van a ser eventualmente absorbidas en otra parte o compensadas, como por ejemplo con la tecnología de captura y almacenamiento de carbono o plantando árboles, por ejemplo, etc. Entonces, en conclusión, lo que queremos decir en este programa es que estas elecciones de Estados Unidos del 2020 podrían ser un punto clave en la historia de la humanidad para revertir el cambio climático, ya que un segundo mandato de Trump llevaría un daño climático posiblemente irreversible. Un informe del Panel Internacional sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas muestra que para evitar una catástrofe climática, los países de todo el mundo necesitan reducir sus emisiones a la mitad para el año 2030, para mantenerse por debajo de la subida de las temperaturas globales de 1,5 grados Celsius para el año 2100. Por lo tanto, cada año de inacción es una pérdida de tiempo y hace que mantenerse dentro de ese umbral sea aún menos realista. Una reelección de Trump sería entonces prácticamente nefasto para el estado del medio ambiente. Así que si quieren más información al respecto de estos temas, pueden ver la descripción de este video. Ahí les damos una lista de todas las páginas que usamos. Y eso. Muchas gracias.